Esta es la predicación correspondiente al domingo 5 de febrero de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el texto de referencia para la predicación es Mateo capítulo 5 versículos 31 al 32. Desde hace 2 semanas estamos estudiando, y esta va a ser la última, el significado de la predicación de Jesús en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Así que Jesús, como un nuevo Moisés, enseña a la luz de las buenas noticias del reinado de Dios esta predicación, estas eh, nuevas enseñanzas que, como ya hemos dicho, Jesús no trae una nueva ley, sino el verdadero significado y cumplimiento de las promesas dadas por Dios en la ley y los profetas. Eso ya lo hemos explicado suficientemente con anterioridad. Esto nos supone supone no un cumplimiento al pie de la letra de los mandamientos, esto es algo que queda bastante claro en la enseñanza de Jesús, sino una contextualización que responde a la cultura y la sociedad en la que vive Jesús, y por eso a veces encontramos diferencias entre lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, lo que dice Lucas o lo que dice el apóstol Pablo, como vamos a ver a continuación, pero nunca sin perder lo que significa, lo que implica la realidad del reinado de Dios en sus vidas. Y esto es también algo que nosotros tenemos que tener siempre como referente. Por tanto, el propósito de la predicación de hoy es seguir tratando cómo, lo dicho anteriormente, se aplica en relación al divorcio y por qué el divorcio o la enseñanza de Jesús sobre el divorcio es importante en relación a la predicación de Jesús sobre el reinado de Dios. Vamos a ver cómo todo esto guarda relación. Empezamos en Mateo capítulo 5, versículos 31 al 32, que dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y esto está aludiendo, como vamos a ver a continuación, a la ley de Moisés. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación o de infidelidad, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí tenemos la estructura que ya hemos visto en las semanas anteriores. El versículo 31 se introduce con también fue dicho, que es una referencia a la Torá, y el versículo 32 lo corrige con pero yo os digo. Y eso refuerza la idea de que Jesús nos está enseñando, como hemos dicho anteriormente, un literalismo de la escritura, sino que está redefiniendo lo dicho en la propia Torá. ¿Y qué era lo dicho respecto del divorcio en la Torá? Pues quizás nos pueda un poco sorprender, pero saber que el divorcio sí está permitido en la Torá, tal y como leemos en Deuteronomio 24:1. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ahí hay otras versiones y otras posibles traducciones, como algo desagradable o algo censurable, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Y ese es el versículo al que Jesús hace referencia cuando dice aquello de también fue dicho. Además, no solo estaba permitido el divorcio en la Torá, sino que también está permitido el segundo matrimonio. Deuteronomio 24:2, el versículo siguiente, dice: una vez que esté fuera de su casa, podrá ir y casarse la mujer con otro hombre. ¿Qué está diciendo Jesús y por qué está rectificando lo dicho en la Torá? Según la ley, un marido podía divorciarse de su mujer si encontraba en ella algo indecente, censurable o desagradable, pero esto no era recíproco. La mujer no podía divorciarse, aunque, como hemos visto, sí que podía volverse a casar con otro hombre. Pero la iniciativa del divorcio, según prescribe la Torá, por tanto, en el contexto judío, le corresponde al hombre y no a la mujer.
cuál era el contexto social y cultural del judaísmo de la época de Jesús, que ya había pasado bastante tiempo desde la conformación de la Torá. La ley no estaba clara, no estaba definido, no estaba estipulado las razones por las que un hombre podía divorciarse. Se puede traducir de diferentes formas, pero no está especificado las razones por las que se define ese algo censurable o algo indecente o algo desagradable. Así que había dos escuelas, dos corrientes de interpretación respecto de este tema. Estaba la interpretación del rabino Hillel, que afirmaba que ese algo indecente o desagradable podía ser cualquier cosa, por trivial que fuera. Si un marido encontraba algo que desagradaba respecto a su mujer, podía darle carta de divorcio. Mientras que la interpretación del rabino Shammai afirmaba que ese algo indecente o desagradable solo debía ser una causa muy grave. Porque claro, cualquier cosa, pues al final acabas trivializando tanto el matrimonio como el propio divorcio. Por lo tanto, según el rabino Shammai decía, bueno, solamente puede ser una causa muy grave. ¿Cuál puede ser una causa muy grave? Pues evidentemente el adulterio de la mujer. Pero claro, ambos están manteniendo que el divorcio es posible. Y esta es la situación que había en el tiempo de Jesús. Obviamente, ¿esto qué supone? Supone una asimetría entre el hombre y la mujer, porque la prerrogativa, como ya hemos dicho, del divorcio corresponde siempre al varón y nunca a la mujer. Así que la enseñanza de Jesús sobre la negativa del divorcio lo que hace es igualar al hombre y a la mujer, porque si no es posible de entrada el divorcio, pues entonces iguala a hombres y mujeres. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque nos quiere hablar de cuál es la posición del hombre y la mujer y en relación al matrimonio, pero sobre todo a la luz del reinado de Dios. Que según como nos están enseñando los evangelios, el reinado de Dios está irrumpiendo, está llegando, también va a transformar las relaciones humanas. Y un ámbito por excelencia de las relaciones humanas es el matrimonio. Así que a la luz de que el reinado de Dios está irrumpiendo por medio de la vida y después de la muerte y la resurrección de Jesús, las relaciones humanas también deben ser transformadas por esta realidad. Así que la enseñanza de Jesús sobre el divorcio no es que esté prohibido en sí mismo, porque encontramos excepciones, y ahora lo vamos a ver, sino que se limita ese divorcio, esa trivialización del divorcio, diríamos, ¿no? Se quiere evitar esta trivialización del divorcio con una finalidad, la de considerar en condiciones de igualdad al hombre y la mujer, a la luz del reinado de Dios. Esto también lo que encontramos también en Pablo, que no solo ya nos dice que hombre y que mujer, después también hablará de gentiles y de judíos, así como de esclavos y de libres, tenemos esa condición de igualdad dentro del reinado de Dios. Por lo tanto, este es un pilar fundamental para entender qué es lo que Jesús está enseñando acerca del divorcio. No hay, digamos, una prohibición absoluta, como lo vamos a ver ahora a continuación, pero sí básica. Así que eh, bajo el reinado de Dios, hombre y mujer son iguales. Pero también, como ya hemos dicho, se quiere evitar la trivialización del divorcio. Por lo tanto, el matrimonio sirve para encarnar la relación entre Dios y su pueblo. Según nos dice Mateo, hay un matiz, y por eso decimos que no hay una prohibición total del divorcio en la enseñanza de Jesús, porque según nos transmite Mateo, según escribe Mateo, se está introduciendo en las palabras de Jesús un matiz. Jesús mismo está introduciendo un matiz, según lo que recoge Mateo. Dice que no debe haber separación, no debe haber divorcio, a no ser por causa de fornicación. Esta palabra en griego, porneia,
tiene muchísimas posibles traducciones. Aquí en esta traducción de Reina Valera en español tenemos fornicación, podríamos hablar de infidelidad y de otros elementos. Vamos a dejarnos con una traducción más genérica, como sería la de infidelidad. El divorcio no está permitido salvo que haya habido un caso de infidelidad sexual. Es decir, que aquí la prohibición está matizada un poco en la línea del rabino Shammai. ¿Vale? Tiene que haber una causa muy grave. Es decir, de entrada el divorcio no está permitido, pero si hay una causa grave, pues entonces ese divorcio se va a permitir. Claro, esto es una forma de evitar, como hemos dicho, pues eso, que el divorcio se considere, pues, como nuestro código penal, me refiero, nuestro código, ordenamiento jurídico actual, un divorcio express y, en cierto modo, una trivialización de ese divorcio. Vale. Pero, ¿qué dice el resto de los evangelistas cuando reproducen estas palabras de Jesús? ¿No? Tenemos en Mateo que incluye esta cláusula de a no ser por causa de fornicación o de infidelidad. En Marcos, capítulo 10, versículo 9, trae las mismas palabras que Mateo, dice, o trata el tema de divorcio, empezando con estas palabras de Jesús. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Aquí se remite al orden de la creación y está citando la Torá, en el que en el Génesis se habla de que el hombre dejará a su mujer, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sobre esas palabras de la Torá, Jesús dice, por tanto, como conclusión, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Aquí Jesús está remitiendo a ese orden de la creación y en principio, como elemento básico, se niega la posibilidad del divorcio, pero insisten los discípulos que conocen que la Torá permite ese divorcio y que las diferentes corrientes, las diferentes escuelas judías del momento están matizando esto. Y Jesús le contesta en Marcos capítulo 10, versículos 10 al 12, lo siguiente. En casa, o nos dice el evangelista Marcos, en casa volvieron los discípulos a preguntarle sobre lo mismo, el tema del divorcio. Y les dice Jesús, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí ahí tenemos varias diferencias importantes respecto a lo que dice Mateo. Por un lado, Mateo dice en el versículo 32 que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, por lo tanto, desde el momento mismo de la separación, Mateo nos está diciendo que hay adulterio, mientras que Marcos nos está diciendo que hasta que no haya un segundo matrimonio, no hay adulterio. Cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Por lo tanto, para Mateo, desde el mismo momento de la separación ya hay adulterio, mientras que para Marcos, o según lo que recoge Marcos, tiene que haber un segundo matrimonio para que haya adulterio. Pero además en Marcos está diciendo, ¿y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro? ¿Por qué? Porque Marcos está ya pensando rebasando el contexto meramente judío para entrar en un contexto romano, digamos, las prácticas sociales de la cultura romana y de la legislación romana, en la que la mujer sí tenía la posibilidad de divorciarse. La iniciativa podía recaer en la mujer. Estaba matizada, pero sigue siendo una sociedad patriarcal, pero existía, por la ley romana, existía la posibilidad de que la mujer tomara la iniciativa del divorcio. Y por lo tanto, en Marcos está diciendo que tanto sea el hombre como sea la mujer el que
se divorcia, el adulterio no va a producirse hasta que no hay un segundo matrimonio. Mientras que para Mateo, desde el momento de la separación, ya lo habría. Por cierto, Marcos concuerda con lo que también posteriormente Mateo en el capítulo 19, versículo 9, nos está trayendo, que vuelve a tratar el tema del divorcio y dice esto mismo que está diciendo Marcos. Por lo tanto, tenemos también una nueva matización en ese sentido. En el caso del Evangelio de Lucas, tenemos las siguientes palabras. Lucas 16, 18 dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera también. Para Lucas no solamente hay adulterio con el segundo matrimonio, sino que incluso un soltero que se casara con la divorciada también adulteraría. Por cierto, que eso concuerda con Mateo 5:32, que también dice esto mismo. La razón por la que Lucas y Mateo dicen que está prohibido incluso a un soltero casarse con una divorciada es porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes, debido a que eran hombres especialmente consagrados a Dios, no podían casarse con una divorciada. Cosa que sí podían hacer el resto de judíos. Eso está en Levítico 21:7, también dentro de la Torá. Así que Lucas y Mateo nos dicen que bajo el reinado de Dios, todo el pueblo de Dios somos sacerdotes, lo que nos quiere transmitir, ¿verdad? Que bajo el reinado de Dios, todo el pueblo de Dios somos sacerdotes. Igual que los sacerdotes en el Antiguo Testamento no podían casarse con una divorciada, ahora todos los que están bajo el reinado de Dios no pueden volverse a casar. ¿Por qué? Porque todos somos sacerdotes. Así que al mismo tiempo que hay igualdad entre hombres y mujeres, también hay igualdad entre todos los participantes del pueblo de Dios, porque todos somos un pueblo de sacerdotes. No obstante, esa restricción de la ley para los sacerdotes no era una cuestión tanto moral, sino una cuestión de impureza, como tantas otras cosas que nos prescriben en la ley. Y eso es algo que frecuentemente olvidamos, porque nosotros en nuestra perspectiva moderna todo lo leemos en clave moral, pero en realidad en su contexto no muchas, sino todas estas cuestiones tenían estaban dentro de una comprensión de lo que llamamos el sistema de pureza, es decir, comprender la realidad en términos de pureza y de impureza, que no son categorías morales o que rebasan en mucho lo moral, sino que tienen que ver con una forma de ordenar el mundo y de darle un significado. El mundo tiene un orden de distinciones que debe ser respetado. Y cuando hay límites no respetados, se produce una situación de impureza que debe ser reparada por medio de sacrificio. Todo el libro de Levítico está bajo esta construcción de sentido y de orden para el mundo en términos de pureza y de impureza. Pero ya hemos explicado en muchas ocasiones que tanto el templo como la ley, como el sistema de pureza, tienen su cumplimiento en Jesús y por lo tanto ya dejan de estar vigentes como tales, sino siempre, ya ahora, con la perspectiva del cumplimiento que Jesús les da. Por último, ¿qué dice el apóstol Pablo acerca de la separación y del divorcio? Pues en 1 Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 11, dice lo siguiente: para los casados tengo una orden del Señor, no mía, que manda que la mujer no se separe del marido. Y si tuviera que separarse, que permanezca sin casarse o se reconcilie con su marido y que tampoco el marido se divorcie de su mujer. Vemos que aquí se recoge todo lo que ya hemos visto anteriormente en los evangelios. Es decir, hay una igualación del marido y la mujer. De hecho, Pablo está hablando de la iniciativa de la mujer en primer lugar y después del marido. Pero hay una igualación de hombre y de mujer. Primer punto. Segundo punto. Hay una, digamos, norma básica
podemos decir, o una indicación, orientación básica, que la mujer no se separa del marido y que el marido tampoco se separa de la mujer, es decir, que como norma general o como orientación general, como regla general, si queremos decir mejor, sería no al divorcio, pero que si tuviera que separarse, ¿vale? Si tuviera que separarse por razones de especial gravedad, que permanezca sin casarse o se reconcilie con su marido o con su mujer, que está en la línea de lo que hemos visto también en los evangelios, ¿no? Pablo, como Marco, están hablando en un contexto sociocultural que es el más amplio de la sociedad grecorromana, en el que la mujer puede separarse y, por tanto, estamos hablando también de que en estas condiciones, en esta nueva realidad que supone el reinado de Dios, entonces existe esta igualdad entre hombres y mujeres. Pero él transmite haciendo hincapié en que él está enseñando lo que la enseñanza de Jesús, está transmitiendo la enseñanza de Jesús. Que ni la mujer ni el marido se divorcien, pero que si tuvieran que separarse, que no haya un segundo matrimonio. Aquí encontramos la misma idea, como ya hemos dicho, que aparece en los evangelios, que consideran que no habría adulterio hasta que no haya un segundo matrimonio. Así que Pablo hace explícito lo que aparece implícito en los evangelios, que lo básico sería una negativa del divorcio como regla general, diríamos, pero que en los casos en los que se produzca separación, que no haya un segundo matrimonio. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo. Pero Pablo también distingue su propia opinión de lo que ha recibido como enseñanza del Señor. Así que Pablo dice que en un caso de un matrimonio mixto entre cristiano y no cristiano, la parte cristiana no debe buscar el divorcio, pero que si la parte no cristiana lo desea o lo busca, el cristiano queda libre y puede separarse. Por lo tanto, si queda libre y puede separarse, también puede haber un segundo matrimonio. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 12 al 15. Aquí, por supuesto, en un contexto distinto al estrictamente judío y en el que nos encontramos con gentiles que se están convirtiendo al cristianismo y que, por tanto, están participando. Y hay que tener en cuenta que el cristianismo no es una religión distinta, a decirlo, al judaísmo, como después se va a entender posteriormente, sino que en la visión de Pablo, los gentiles que están convirtiendo están siendo incorporados al pueblo de Dios por medio de la fe en Jesús como el Mesías. Por tanto, las enseñanzas de Jesús sobre el divorcio no consisten en una ética abstracta y tampoco absoluta, sino que tienen una contextualización y vemos que hay distintos matices en distintos contextos. Porque esto es inevitable. Siempre que nos encontramos en un contexto cultural distinto y social distinto, se nos plantean retos distintos. Y esto es algo siempre que hay que tener en cuenta cuando reflexionamos acerca de cuestiones éticas o morales. Pero, además, debemos, como siempre hacemos, leerlo, interpretarlo a la luz de toda la narrativa de lo que la escritura nos está contando. Y que es precisamente la perspectiva de que el reinado de Dios está llegando por medio de Jesús. Y en ese sentido, la enseñanza de Jesús tiene una finalidad para enseñarnos lo que implica que ese reinado de Dios esté llegando y cómo puede transformar las relaciones humanas. Lo que Jesús enseña es que la relación básica del matrimonio debe regirse por la fidelidad. Esta sería la noción básica. Una relación de fidelidad que debe existir del hombre a la mujer y de la mujer hacia el hombre, que tiene como reflejo cómo se nos ha revelado, cómo Dios se comporta en relación con su pueblo. ¿Vale? La relación de Dios con su pueblo tiene un reflejo en la relación matrimonial. Y si Dios se comporta fielmente al pacto, a su relación, en la relación de Dios con su pueblo es en términos de pacto, por lo tanto,
Dios se comporta fielmente al pacto y a sus promesas, incluso en cuanto la otra parte sea infiel. Así que eso nos sirve de modelo. Pero, por tanto, la relación matrimonial sirve para encarnar, para reflejar esa relación de Dios con su pueblo. Tal es así que es frecuente encontrar en los profetas cómo esta relación de Dios con su pueblo se describe en términos de fidelidad e infidelidad, adulterio, de fornicación y de pacto de amor. La relación de Dios con su pueblo es un pacto de amor y de misericordia. De igual manera, la relación matrimonial debe ser la de un pacto de amor, de misericordia y de fidelidad para ambos cónyuges. Este es el marco general, la base que debe regir. Y además, bajo el reinado de Dios, este pacto de amor y misericordia y fidelidad no solo confiere una condición de igualdad al hombre y a la mujer, sino pues que se espera que haya una fidelidad mutua. De esta forma, ¿qué ocurre? Evitamos la trivialización tanto del matrimonio como del divorcio, por razones de preferencia subjetiva, de egoísmos, de mera contienda personal, etc. No obstante, dicho todo esto, hasta que la nueva creación y el reino de Dios sean consumados y el mundo y las relaciones humanas no sean completamente transformadas, las relaciones humanas están contaminadas por el pecado y por el mal. Así que hay circunstancias como la infidelidad, pero situaciones de especial gravedad que podríamos decir hoy como maltratos, como violencia, como abusos, en los que el divorcio, como ya hemos visto, no solamente estaría permitido, sino que estaría permitido incluso un segundo matrimonio. A la luz de todo lo que encontramos a lo largo de toda la Biblia y de la narrativa completa que tenemos de lo que Dios está haciendo respecto a su creación, pensamos que eso es una posición lo más equilibrada posible. ¿Por qué? Entonces, y terminamos con esto, es importante la enseñanza de Jesús sobre el divorcio, porque sirve para hablarnos de la realidad del reinado de Dios. Jesús enseña por medio de parábolas de lo que es lo que implica el reino de Dios. En este caso, la enseñanza del Sermón del Monte no es por medio de parábolas, sino por un medio de reinterpretación de la ley a la luz de lo que implica ese reino de Dios. Y por tanto, lo que nos enseña Jesús es que bajo el reino de Dios, hombres y mujeres tenemos igualdad. Y además, todos los participantes de su pueblo, que somos participantes de su reinado, también tenemos una condición de igualdad, porque todos somos considerados sacerdotes. Por lo tanto, no hay, en el reinado de Dios no hay jerarquías. No hay jerarquías y no hay condiciones de desigualdad por cuestiones de sexo o de género. Estamos, por tanto, llamados a encarnar con nuestras vidas los participantes del pueblo de Dios y de la realidad del reino de Dios, anticipar con nuestras vidas, con las formas de vida que encarnamos, esas relaciones restauradas que se nos promete bajo el reinado de Dios. Que así sea.